Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu Santo les sugería. Se encontraron entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos los que están hablando? Entonces, ¿cómo es que hoy los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Nosotros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Al Salmo respondimos: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Le retira el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envía tu aliento y los creas, y repuebla la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que se le haga agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Nos ponemos en pie para escuchar la secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado, hemos visto por la decoración, por los signos, hoy la Iglesia nos invita a celebrar la festividad de Pentecostés, una fiesta que tiene un origen judío, pero que también los judíos, a los cuales pertenecían los discípulos, adaptaron también al cristianismo, dándole un nuevo significado. Y dice en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés, o sea, una fiesta que ya realizaban. Y ese día ocurren muchas cosas. Dice acá que un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Y dice que se llenaron de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Es lo que aparece un poquito ahí en la imagen del póster. Y podemos quedarnos con esa imagen y pensar que la celebración de la Pentecostés, del Espíritu Santo, sea solamente contemplar al Espíritu Santo como fuego, como luz. Sin embargo, en la primera lectura nos damos cuenta que en esa confusión, en todas esas cosas que ocurrieron, lo más importante, y yo creo que ahí es donde tendríamos que resaltar para poder entender qué es Pentecostés, qué es el Espíritu Santo, cómo identificar si verdaderamente en mi vida, en la iglesia, en mis grupos, en mi familia, si siento la presencia del Espíritu Santo. Y aquí es interesante porque a Jerusalén llegaban judíos devotos de todas las naciones de la tierra. No solamente eran judíos los de Judea, dice que venían de otras partes: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Punto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia y Cirene, y algunos forasteros de Roma. ¿Qué pasa cuando va a una nación, diferentes pueblos, cada pueblo que habla una lengua propia, ¿cierto? Entonces era normal que en Jerusalén por ese tiempo habían judíos creyentes que cada uno hablaba su propia lengua. Y lo interesante no era que hubiera esa confusión de lengua, esa Babel. Todo el mundo se buscaba, ¿no? Los de Mesopotamia estaban juntos, los de Panfilia, los de Capadocia, todos. Cada grupito estaba atento. Pero ¿qué era lo importante? No era que cada quien hablara la lengua. Lo más importante, y ahí donde una vez no le pone cuidado, es
que 11 judíos, óigase bien, 11 judíos de la Galilea, de repente empezaron a hablar lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. En tiempo de Jesús, ser galileo significaba dos cosas. La primera, ser una persona violenta, revolucionaria. Ella era un grupo que estaba en contra de toda la imposición del Imperio Romano y quería resolver todos los problemas con la violencia. Y segundo, ser galileo significaba ser ignorante y pecador. Entonces todo el mundo veía a los galileos, ese tipo, a sus discípulos, como personas que había que estar un poco atentos porque eran agresivos, violentos. Y por otro lado, eran personas que no tenían ni los conocimientos, eran todos campesinos, eran pescadores, gente iletrada, no tenían ningún conocimiento. Entonces el milagro de Pentecostés, ¿cuál es? Que esos son 11 hombres, discípulos, galileos, de mala reputación, violentos, cada uno comenzó a hablar una lengua distinta. Y mire bien, no era tanto que hablar la lengua en el sentido de hablar una lengua, decía que cada uno hablaba de los prodigios de Dios, no hablaba cualquier cosa, hablaba con sabiduría palabra de Dios. Y lo más interesante era que todo el mundo estaba atento, fíjense bien, estaba atento, escuchando lo que cada uno de sus discípulos hablaba. Por eso decía, ¿qué no son estos galileos? ¿Cómo es que estos hombres nos están hablando? Lo escuchamos cada uno en nuestra propia lengua. Algunos hablaban en Mesopotamia, en Egipto, hablaban en griego, en arameo. Hombres que eran ignorantes. Entonces, eso nos sirve para decir que el Espíritu Santo, como fuerza, hace una primera intervención. A través de la fuerza del Espíritu Santo se logra la comprensión. A veces en nuestra iglesia puede haber confusión porque decimos que hay gente que habla muchas lenguas. Cuando uno habla otra lengua, se da cuenta que el problema no es hablar lengua, no es solamente comunicarse. El problema de la lengua, ¿qué es? El entendimiento. ¿Por qué? Porque usted puede que hable una lengua, pero puede ser que no entienda el significado de las palabras y el contexto de las cosas. Hoy podríamos aplicar este texto a la Galilea de hoy. Hoy podemos ser nosotros también galileos y podemos decir, cada uno de nosotros habla una lengua. El problema no solamente es hablar lenguas, porque hoy ya el problema de lenguas se soluciona, hay Google, hay traductores, hay formas de aprender un lenguaje. El problema no es entender un lenguaje, el problema es comprender un significado. ¿Qué quiere decir? Que hoy, como los galileos, los que estaban de Mesopotamia, entendían en su propia tribu el lenguaje y la cultura. Hoy nosotros podemos entender en nuestra familia nuestra manera de vivir, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo entender al otro? Porque hablando la misma lengua, a veces no entendemos el significado de las palabras, el significado de las acciones, el significado de los sentimientos que tiene, lo que quiere expresar, lo que quiere decir, aquello que siente por dentro. Hoy nos quejamos de que no nos entendemos. Es que yo no entiendo a mi mamá. Y los hijos dicen, y los papás dicen, yo no entiendo a mis hijos, yo no entiendo a esta generación, yo no entiendo a este mundo, yo no entiendo a la juventud de hoy, a la sociedad de hoy. Primer paso para sentir la presencia del Espíritu Santo es la capacidad de hablar, la capacidad de entender y la capacidad de interpretar. Qué difícil hoy en nuestra iglesia, y tendría que producirse un nuevo Pentecostés para que, como los discípulos,
pudiésemos nosotros como iglesia poder hablar un lenguaje en el cual nos sintamos comprendidos y entendidos. Qué difícil, ¿por qué? Porque a veces nos da miedo escuchar lo que dice el otro. Porque a veces, aunque hablemos el mismo lenguaje, el mismo español, a veces no hablamos en las mismas categorías, no hablamos siempre en la misma situación. Qué dificultad ponernos en la escucha para entender, no lo que yo digo o lo que yo escuché, sino lo que el otro me quiso decir. Por eso tiene sentido que la iglesia a través de Pentecostés envíe dones: sabiduría, ciencia, conocimiento, discernimiento, dominio de sí, porque esos dones nos permiten poder entrar en comunicación, en diálogo. Estos hombres sencillos que eran galileos, estos hombres están hablando llenos del Espíritu Santo, de esa fuerza, de esos dones, logran entender y los demás logran comprender lo que les están diciendo. Por eso es tan importante esta fiesta de Pentecostés, porque nos invita a abrirnos a la fuerza del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a hablar, a escuchar, a comprender, a entender desde la fuerza del Espíritu Santo a ti, a mí, al otro. Porque puede que hablemos el mismo lenguaje, pero no estemos sintonizados. Porque puede que yo desde mis sentimientos, desde mis emociones, desde mis prejuicios, crea entender algo y no estoy entendiendo nada. No nos estamos entendiendo. Estamos hablando lenguajes diferentes. Estamos hablando de otros puntos de vista. Desde tu terquedad, desde tus prejuicios, estás entendiendo al otro y no has comprendido que eso no es lo que el otro te quiso decir. Que eso que tú estás entendiendo mal, porque él no quiso decir eso, pero tú lo entendiste desde tu resentimiento, desde tus sentimientos, desde tus enojos. Por eso, mire que la iglesia pide todos los días la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa gracia del Espíritu Santo, cuando obra en nosotros, ¿qué produce en nosotros? Una característica: paz interior. Los discípulos, ¿qué hacían? Estaban encerrados en sí mismos. ¿Qué pasa cuando usted está en otro país y no habla la lengua del país? Se encierra solamente en su grupito, se empobrece y no se comunica con los demás. ¿Y qué hace? Se llena de miedo, se encierra en el cuarto, o siempre va acompañado y le da miedo comunicarse con los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos encerramos también en nuestras posiciones, en nuestra manera de ser, y nos da miedo, llenamos de miedo? ¿Qué hace el Espíritu? Abre las puertas para que podamos primero comprender, oír y quitar todo aquello que no nos permite estar en paz. Pregúntese usted y yo, ¿qué cosas nos llenan de miedo? ¿Qué cosas nos encierran? ¿Qué cosas no nos deja abrirnos a los demás, a la comprensión del otro? ¿Cuántos prejuicios me anquilosan? No me permiten siquiera acercarme con otros ojos, con otra mirada, con otro entendimiento a lo que el otro me quiere decir. No a lo que yo quiero escuchar, no a lo que yo entiendo, no a lo que yo comprendo, sino a lo que a través del Espíritu Santo, a través de los dones, me quiere decir Dios. El Evangelio, por su parte, nos recuerda tres cositas, tres verbos que podrían resumir también esta lectura. Primero, la capacidad de tener paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el Señor y el dador de la vida. Cuando en nosotros hay la gracia del Espíritu Santo, hay paz y gozo en el Señor. Por eso la iglesia todos los días en la Eucaristía dice: la paz del Señor esté contigo. No tu paz, la paz del Señor. La paz que Dios regala a través del Espíritu Santo. No la paz que tú construyes, que tú mentalizas, que tú quieres construir. Porque es una paz basada en tus ideas, en tus apetencias, en tus gustos. La paz que da el Espíritu Santo son frutos de alegría, de paz interior, de gozo del Señor, de caridad, de respeto, de perdón, de reconciliación. Segundo,
característica de la gracia del Espíritu Santo: si en tu vida hay paz, también hay reconciliación. Por eso la iglesia habla del perdón. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Los discípulos no pudieron evangelizar mientras estaban encerrados en sus miedos, en sus fracasos. Cuando el Espíritu Santo les quita ese miedo, los llena de paz, los ayuda ¿a qué? A reconciliarse consigo mismos. ¿Qué nos quita la paz? ¿Cuántas dificultades, cuántos prejuicios nuestros, cuántos complejos, cuántos traumas que no nos permiten ponernos en paz con nosotros mismos, y tampoco nos permite ponernos en paz con los demás? No podemos evangelizar. A veces en vez de evangelizar estamos siendo aves de mal agüero. Por eso una persona que evangeliza, que tiene la gracia del Espíritu Santo, es una persona pacífica y reconciliada. Y tercero, la gracia del Espíritu Santo nos da la fuerza para tener la conciencia de que no permaneceremos solos. Dice también en otro texto del Evangelio que el Espíritu Santo les explicará todo y les enseñará todo aquello, les enseñará todo y les recordará todo aquello que dijo Jesús. ¿La iglesia qué hace? La iglesia hace lo que Jesús hizo. Y la tarea de la iglesia ¿cuál es? Recordarnos lo que los gestos, palabras que hace Jesús a través de su iglesia: evangeliza, sana, perdona y ama. Por eso, como dije al inicio, la definición del Espíritu Santo es la libertad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, hace nueva todas las cosas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo imposible. Hizo que una mujer, siendo virgen, permaneciendo virgen, fuera capaz de dar a luz. ¿Qué hizo el Espíritu? A través de Elizabeth, fue capaz de dar a luz a la que llamaban estéril. El Espíritu Santo en el inicio de la creación dio vida, engendró espíritu en la humanidad para ser capaces de transformar. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Hace lo imposible. Pero tenemos que abrirnos a esa gracia para que esa gracia pueda transformar. No somos nosotros los que oramos, es el Espíritu que hace. Por eso la iglesia es pentecostal, porque en la iglesia se manifiestan los dones, como los galileos, no porque sean buenos, no porque seamos malos, porque nos abrimos a la gracia. Esa gracia hace posible lo imposible, que personas ignorantes, quizás no somos los galileos, los ignorantes, a través de nosotros, a través de nuestras palabras, a través de nuestras imperfecciones, el Espíritu Santo sea capaz de obrar y hablar y sanar cosas que humanamente no somos capaces de hacer. Pidamos entonces en este día por toda nuestra iglesia, para que la iglesia siga siendo verdadero instrumento de salvación, que sea el verdadero templo del Espíritu donde se manifiesten sus obras y nosotros podamos dar con esos dones los frutos que tanto requieren. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a expresar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, cielo de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, su Señor, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Padre, envía tu Espíritu Santo y da la fuerza de lo alto con sus diversos dones a los corazones de tus fieles, para que puedan vivir a plenitud el gozo de la salvación. Vamos a responder todos. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Padre, concede la abundancia de tus dones al Papa Francisco y a toda la Iglesia, para que en ella se viva la alegría, la paz y el gozo pascual
que conduzca esta barca al ansiado puerto. Oremos. Padre, ilumina con la luz del Espíritu Santo a todos los que llevan las riendas de los países y de sus economías, para que se preocupen de los demás necesitados, no falte el pan, la buena educación y la libertad religiosa en ningún pueblo de la tierra. Oremos. Padre, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los agobiados en el cuerpo y en el alma, para que uniendo el sufrimiento a la acción salvadora del Espíritu, sean pronto liberados de sus males y preocupaciones. Oremos. Padre, enciende el fuego del Espíritu en todos aquellos que no te conocen. Haz que, mediante la evangelización de la Iglesia en salida, ellos te encuentren y te sigan por las sendas del Evangelio. Oremos. Padre, inunda los corazones de quienes participamos en esta Eucaristía con la fuerza de tu Espíritu, para que, comiendo del pan de la vida, llevemos el mensaje de Cristo a todos nuestros ambientes. Oremos. Pidamos por toda la Iglesia de Dios, empezando por el Papa y los obispos, por todos los lugares de misión donde el Evangelio es predicado, pero también es rechazado, por todas las veces que la Iglesia es fuente de escándalo y también de persecución, para que sea la gracia del Espíritu Santo la que nos ilumine, nos haga entender, nos haga comprender cuál es la fuerza de Dios y cuál es la necesidad que tenemos todos de conversión. Roguemos al Señor. Padre, tú que cumpliste la promesa de darnos tu Espíritu, haz que con su ayuda vivamos siempre según tu Hijo nos enseñó. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, Cristo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, con nuestros 7 padres fundadores, con San Peregrino Laciosi, con Santa Laura Montoya y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Fidel León David Marín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, de manera especial a tu hija Ofelia Mazo Serna, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Oremos. Oh Dios, que comunicas generosamente a tu Iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, en la noche en la que dio vida el inicio, el feliz tiempo de Pascua, hace ya 50 días, en el momento de encender este cirio pascual que ven ahí, nosotros aclamamos a Cristo como nuestra luz. La luz del cirio pascual nos ha acompañado en estos 50 días y ha servido para que recordáramos la gran realidad del misterio pascual. Hoy en día, el día de Pentecostés, para cerrar el tiempo de Pascua, apagaremos el cirio. Ahora somos nosotros esta luz de Cristo, también porque educados en la maestría de la escuela del resucitado, nos hemos llenado del fuego y de los dones del Espíritu Santo. Vivamos ahora esta luz de Cristo que, como testigos suyos, irradiaremos como una columna de luz que atraviesa el mundo entre los hermanos para guiarlos en el éxodo hacia el cielo, la tierra prometida y definitiva. Ahora vamos a ver en el curso del año litúrgico brillar la luz del cirio pascual, sobre todo en dos momentos importantes del camino de la Iglesia: en la primera Pascua, en que sus hijos vivirán con la recepción del bautismo, y en la última Pascua, cuando la muerte entrará en la vida verdadera. Pidamos al Espíritu Santo que su luz ilumine a los nuevos bautizados y que aquellos se pasarán a la patria del Padre puedan ser fundidos en la luz de la luz. Por eso entonces hoy apagaremos después de la oración este cirio, y solo se va a utilizar en dos momentos: cuando hay bautismos y cuando hay funerales. De resto somos nosotros los testigos de esa luz. Oremos.
Bendito seas, Padre, fuente y origen de toda luz, al contemplar las lumbreras del firmamento, por medio de las cuales estableciste la sucesión de las noches y los días. Te alabamos gozosos y recordamos tus prodigios en favor de tus elegidos. Para liberar a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, lo guiaste a través del desierto por medio de una columna de fuego y nube, dándole luego posesión de la tierra prometida. Vamos a decir, gloria a ti por los siglos. Gloria a ti por los siglos. Ahora, en la plenitud de los tiempos, por la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor, has liberado a la humanidad entera de la esclavitud del pecado y de la muerte, y nos has dado nueva vida a los que, regenerados por las aguas del bautismo, hemos sido incorporados en el reino de tu Hijo y entrado en posesión de la luz verdadera. Gloria a ti por los siglos. Son estas maravillas de tu amor las que conmemoramos en este cirio, signo de Jesucristo vivo y presente en medio del pueblo. Por eso, al participar de su luz en la noche pascual, nos gloriábamos en Él, que ha vencido las tinieblas, y nos comprometíamos a ser sal que conserva la alianza nueva y sellada en su sangre, luz que brilla ante los hombres y mujeres de nuestro tiempo, testigos de tu amor en el mundo. Gloria a ti por los siglos. Y así, Padre, como en otro tiempo, tu pueblo liberado cantó la gloria de tu nombre, nosotros, tus hijos, congregados por tu Espíritu, en la confesión de una misma fe, te alabamos por tu gran misericordia, mientras caminamos hacia la Jerusalén celestial, donde resplandecerá la gloria del Cordero, lucero sin ocaso, y habitaremos en la plenitud de tu luz. Amén. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Espíritu que está delante del trono, la alabanza y honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dígnate, oh dulcísimo Salvador nuestro, si para pagarlo. Luz de tus lámparas que en tu templo refulgían constantemente, alimentadas por ti, que eres la luz eterna, para iluminar los rincones oscuros de nuestra mente y sean expulsados lejos de nuestro corazón los males del mundo. Haz que veamos, contemplemos y deseemos amarte solo a ti, que estemos siempre en tu búsqueda, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la cabeza para recibir la bendición solemne. Dios Padre de las luces, que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito, los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.